Listo. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Carol, Fred, Niña y Dani. Tienen eco, buenas tardes. Tienen eco. Le damos gracias, Padre bueno, por permitirnos una vez más estar reunidos en esta tu iglesia, Sal y Luz a las Naciones. Una iglesia familiar donde buscamos que el centro de tu palabra, Señor, sea esa primera iglesia, la familia. Te pedimos, Señor, que siempre estés con nosotros, guiándonos y llevándonos en el camino de santidad, que es lo que tenemos que hacer nosotros durante nuestro paso por esta tierra. Oramos por aquellas personas que no nos van a acompañar en esta tarde por encontrarse de viaje algunos, otros cumpliendo labores imprescindibles para su buen desarrollo familiar. Te pedimos por ello, Señor, y damos paso entonces a Naidú con el tema del día. Buenas tardes, hola, mi niña Brigitte, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes, Indy. Buenas tardes para los que están hoy acá. Qué bendición. Hoy continuamos con las enseñanzas de los apóstoles. Cierra, por favor. Continuamos con las enseñanzas. Seguimos con el audio, por favor. La blanca aprendió ahora sí. ¿Ya? Listo. Ya, vale. Bueno. Les compartía que hoy llegamos a la enseñanza número 54 de los apóstoles y es como siempre una gran alegría estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios porque en ella está la voluntad de Él para la humanidad, en ella se cuenta el plan de redención que Él tuvo para todos nosotros, se expresa lo que Él espera para su pueblo. Nos cuenta el sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz, la obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la humanidad, la redención que hemos recibido por Cristo y que a través de esa redención que Cristo nos da, tenemos nuevamente esa comunión con el Padre y gracias a ello tenemos también la vida eterna. En la última enseñanza que tuvimos sobre los apóstoles, estuvimos viendo la muerte de Jacob y el encarcelamiento de Pedro y compartimos un poco también sobre la persecución que se dio desde que empieza los primeros judíos a reconocer a Cristo como el Mesías y cómo esa persecución en realidad va a estar presente hasta el advenimiento de Jesucristo. Entonces, cojan por favor sus Biblias y nos ubicamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos.
Vamos a estar en Hechos 12, 6 al 11. Y dice así. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: ¡deprisa, levántate! Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Nuestro primer ítem son las cadenas y vamos a Hechos 12:6, que dice: la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y frente a la puerta habían también guardias que vigilaban la cárcel. Entonces, las intenciones que tendría en ese momento Herodes con Pedro iban en esa misma línea de agradar a esos judíos que estaban más cercanos a él, que eran las autoridades judías y que fueron los que estuvieron de acuerdo en la muerte de Jesucristo. Y él ya había asesinado a Jacobo. Entonces uno que podría pensar, pues que obviamente él también iba a asesinar a Pedro en presencia de todos. Pero definitivamente una cosa es lo que las personas piensan, ¿cierto? Y otras cosas es lo que Dios tiene en su plan. Fíjense que cuando murió Jacobo, Dios no detuvo la muerte de Jacobo. Él permitió que lo asesinaran. Y lo que uno sí puede tener claro es que era el momento de su muerte. O sea, él simplemente estaba regresando a la presencia de Dios en el momento justo. Jacobo fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesucristo, pero su trabajo en la obra del reino terminó allí. Pero ¿saben qué? Esta obra no fue en vano. Hoy los frutos de su fe llegan a este siglo, llegan a nosotros. Uno lo que tiene que pensar con respecto a la muerte es que cuando uno le toca irse, se da y ya. Porque debemos aprender a pensar en la muerte simplemente como una realidad que está presente en la vida humana. Uno nace y se va a morir. Finalmente, el cuerpo, mientras estamos en la tierra, es el templo del Espíritu Santo donde Él está morando. Pero el cuerpo no es el que va a trascender, sino el espíritu. El cuerpo se acaba. Pedro estaba en la cárcel custodiado por soldados y por guardias también. Estaba además encadenado. ¿Y saben qué hacen las cadenas? ¿No? Las cadenas limitan el movimiento, lo que implica que la voluntad de Pedro, si Pedro quería moverse, quería salir, que no podía hacerlo. O sea, su libertad estaba físicamente restringida. Las cadenas para el creyente, en este caso, miren que son el pecado, porque el pecado le quita la libertad de mantener la comunión con Dios y lo hunde de tal manera que anula su voluntad. Para ilustrar cómo las cadenas del pecado limitan al creyente, traigo a colación el ejemplo de una historia que yo leí ya hace años, ¿no? Como en los años 70, y fue un libro que tuve la oportunidad de leer que se llama Pregúntale a Alicia.
Este libro lo escribe Beatriz Spark y su versión sale a principios de los años 70, como en el año 72. Aquí, el pecado del que les estoy hablando es el uso de las drogas. Entonces, esta historia inicia con la compra de un diario que hace una joven de unos 14, 15 años. Ella, por las cosas de la vida, le tocó irse con sus papás a otra ciudad, y cuando ella llega no le fue tan fácil conseguir amistades. Entonces ya en su diario empieza a escribir lo que vive en su casa, lo que vive en el colegio, y finalmente cuando por fin logra que le inviten a una fiesta, ¿cierto? A ella le dan a probar las drogas y ella las prueba de manera accidental. Ella no sabía. A partir de ese momento, cuando ella prueba las drogas, ella se ve involucrada más y más en ese mundo de las drogas, y ella va perdiendo su libertad y queda encadenada de ellas. Hay un pasaje donde ella menciona que ella ve debajo de un puente a un hombre que estaba drogado. Yo digo que estaba muy llevado de las drogas, o sea, él se quedó ahí. Y ella dice que ella lo vio y ella nunca se llegó a imaginar qué tiempo después ella llegaría a estar también en una posición de esas, como ese hombre tirado allá debajo del puente. Y en este punto no me podría recordar cuántas historias no escucha uno de personas que vivieron en su momento en lo que fue en Bogotá el cartucho, luego pasó al Bronx y hoy en día en María Paz. Estos son unos lugares en Bogotá donde han habitado y ahora habitan indigentes. Y allí uno encuentra gente de todo tipo, ¿no? Hay personas que han sido profesionales, artistas, hay músicos, escritores, perdón, hay gente adinerada, personas que tenían en ese momento un buen futuro, que probaron alguna vez las drogas y nunca pudieron dejarlas. Y es que las drogas son cadenas que quitan la libertad al ser humano. Durante el tiempo en que estuvo Alicia en las drogas, obviamente sus papás trataron de ayudarla, pero finalmente esto no fue posible. Ella decide dejar de escribir su diario y 3 semanas después, cuando sus papás regresan del cine, la encuentran muerta en su casa. Mire, las cadenas pueden ser absolutamente fuertes, pero quien acude a la fuerza que hay dentro de sí mismos, o sea, al Espíritu Santo, y ora en el nombre de Jesús, puede ser liberado. Nunca es tarde para acudir a Él. Recuerde que no es en sus fuerzas, sino en las fuerzas que tenemos a través del Espíritu Santo que nosotros somos libres. Los soldados y vigilantes son como todo el mal que lo rodea y le impide orar conforme a la voluntad de Dios en usted. ¿Está el dejarse limitar por las fortalezas del mundo o levantarse en fe y quitarlas de su paso? En estos días, mire, hemos estado luchando en oración y en forma presente y mirando cómo evitar que se promulgue una ley contra nuestros niños y jóvenes, una propuesta de sexualidad integral que hizo la UNESCO y que se ha implementado en otros países, pero que realmente es una abominación contra nuestros niños y nuestros jóvenes. A través de esta educación a ellos los hipersexualizan y derriban para ello todas las barreras sexuales normales que tienen los niños y los jóvenes y los confunden con todo el tema de la ideología de género. Les enseñan a los niños básicamente que ellos pueden tener sexo cuando quieran, con quien quieran, como lo quieran. Y es tan complicado el tema que donde eso se llegue a implementar, todo lo que se ha luchado para lograr que sean castigados los que abusan sexualmente de los menores, sean castigados,
esto se acabaría, porque a través de esta ley no existiría. Mientras todo sea consensuado, no importa. Además, dejan la pederastia sin castigo alguno. Ese programa ha sido implementado en muchos países, pero mientras aquí los creyentes tengan voz, no se deben callar. Y las cadenas de ese pecado, que es este pecado sexual que también es tan fuerte, no se instalarán en este país. Herodes pensó que Pedro estaba bien resguardado, que estaba encarcelado y con 2 soldados ahí, más vigilantes. O sea, todos estaban confiados en que él que iba a poder salir de donde lo tenía, ¿cierto? Estaba en la cárcel. Y como le decía, pero como las cosas no son siempre como las personas creen, sino como Dios determina, el destino de Pedro no estaba en manos de Herodes. El destino de Pedro estaba en manos de Dios. Y así sucede con sus hijos, o sea, con todos nosotros. Uno puede tener múltiples enemigos, pero lo que suceda con la vida de los hijos de Dios, ténganlo clarito, siempre está en manos de Dios. Siguiente ítem que tenemos hoy es la luz. Vamos a Hechos 12:7. Dice, de pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, ¡deprisa! ¡Levántate! Y al instante las cadenas se le cayeron de sus manos. La luz hace referencia a algo que ilumina, en este caso hace referencia a la llegada de un ser luminoso, un ángel. Pero saben, no solamente los ángeles tienen luz, la luz la tienen los hijos de Dios como heredad porque Dios es luz. Vamos a primera de Juan 1:5-7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este año, el Señor me dio la oportunidad de montar un curso y escribir un libro sobre crecimiento espiritual, en donde intencionalmente hablo de los hijos de Dios como seres de luz. Y básicamente utilizo este término porque siento que hay muchas cosas que los creyentes dejan de usar porque otros usan los términos o imágenes que en realidad son propios de los hijos de Dios, pero no son usados por los creyentes y así permiten que otros se los roben. Y bueno, y voy a darles en realidad 2 ejemplos de esto. Por un lado está el arco iris. ¿Ustedes se acuerdan que el arco iris fue un pacto que Dios hizo con Noé? Y ahorita les leo. Pero cuando la gente ve hoy el arco iris, ¿en qué piensa? En la bandera gay. Nadie piensa, ay, el pacto que Dios hizo con Noé. Entonces los creyentes se dejaron robar el arco iris y su significado. Vamos a Génesis 9:8-12. Y dice, Dios habló también a Noé y a sus hijos con él, les dijo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes que les nazcan después, y también con todos los seres vivos que están con ustedes, las aves, los animales y todas las bestias de la tierra que están con ustedes, tanto los que salieron del arca como todos los animales de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no volveré a exterminar a ningún ser con aguas de diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Otro ejemplo
es cuando se menciona a los seres de luz, ¿cierto? Al mencionarlo así, la gente piensa ¿en qué? En nueva era, cosas esotéricas. Y en realidad es que los hijos de Dios son seres de luz, porque Jesús indica que estos tienen luz. Juan 8:12 dice, en otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El profeta Isaías hace un anuncio muy especial sobre el pueblo de Israel. Vamos a Isaías 60, 1 al 3. Dice, levántate y resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor. Como la aurora sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Dios manifiesta su gloria y donde Él está siempre hay luz. O sea que como el Espíritu Santo está en usted, en el creyente brilla la luz de Dios. Pero hay una cosa, esa luz solamente puede ser opacada por el pecado. Volviendo a la llegada del ángel a la cárcel donde estaba Pedro, le tocó para despertarlo. O sea, por un lado implica que el ángel tenía un cuerpo físico con el que podía tener contacto. Y le dice que se levante. O sea, que pase de la simple escucha, ¿cierto? De oír a levantarse. O sea, que pase a la acción. ¿Saben qué pasa cuando pasa a la acción? Las cadenas se caen. Y eso me llevó a pensar que no basta simplemente con escuchar, es necesario actuar, pues sin la acción no se da el resultado. Por ejemplo, si uno quiere mejorar sus condiciones de vida, debe esforzarse en trabajar, porque mientras estemos en planeta Tierra, el dinero se requiere para hacer las cosas. Se debe orar al Señor no solo por la provisión, sino porque Él abra las puertas para alcanzar la provisión y así ser bendecido para poder ser de bendición. Nuestro siguiente ítem, la obediencia. Vamos a Hechos 12, 8 al 9. Dice, entonces el ángel le dijo, recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. En prédicas anteriores, mi amadísimo esposo y mi querido hermano Harold han hablado de la importancia de la obediencia. Y es que miren, sin la obediencia es absolutamente imposible agradar a Dios. Después de que Pedro se levantó y sus cadenas se cayeran, por un acto sobrenatural, el ángel ordena. Y Pedro siguió las órdenes que el ángel le daba y no lo dudó, simplemente actuó, obedeció. Fíjense que aquí Pedro está obedeciendo las órdenes de un ángel. Y un ángel no es Jesús. O sea, con mayor razón, quienes reciben a Cristo como Señor y Salvador deben obedecerlo. La Iglesia Católica, de donde viene toda la teología que se enseña en los seminarios y universidades cristianas, optaron por las enseñanzas paulinas, por lo que primó la escuela de Pablo y no la de Pedro. Y esto hace que las posiciones referentes a lo que se debe hacer o no ante el cumplimiento de las instrucciones de Dios para su pueblo, o sea, la ley, estén marcadas por lo que los teólogos en su momento les pareció que debía ser. Asumieron las posiciones en ocasiones contradictorias del apóstol Pablo. Por ejemplo, la Iglesia Católica se declara de origen, ¿qué? Petrino. Pero ellos no siguieron la línea del apóstol Pedro. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pedro fue un judío absolutamente radical. Mientras Pablo buscó la manera de atraer a los gentiles, el impacto de Pedro fue más hacia los judíos.
Pablo fue judío y cumplió la ley, como dijo en Romanos 3:31. Él dice, entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Frente al ingreso de los gentiles que reconocían en Jesús al Salvador, los apóstoles llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo era no inquietar a los nuevos convertidos, porque ellos al finalmente reunirse en las sinagogas conocerían de Moisés, a quien le fue entregada la ley. O sea, conocerían la ley poco a poco en las prédicas que recibirían en las sinagogas, porque ellos llegarían a unirse allá era donde ellos recibían la palabra. Y hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que Pablo era un hombre. Vamos a leer Romanos 7:7-25. Y dice así. Y lo leo largo y completico. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo sabría lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no podemos hablar de pecado si no hablamos de ley. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí, porque solamente a través de conocer la ley se puede conocer el pecado. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque entendió que lo transgredió, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque al desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo en la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, sirvo a la ley del pecado. En toda esta pericopa podemos entender la claridad de lo que expresa Pablo, de su humanidad y su pensamiento conforme a la ley. La ley es santa, la ley es espiritual, es que la ley la dio Dios. Y solo en la medida de conocerlas entendemos que cuando es que pecamos. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Jesús. El Mesías, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. O sea, es la misma escritura, el mismo Dios. Y él dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Lo dice en Juan 14:15. Y Jesús, saben que jamás fue ambivalente con respecto a la ley. Frente a ella dijo lo siguiente,
Abran sus Biblias y espero que la están siguiendo en Mateo 5, 17 al 19. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, si Pedro obedeció sin cuestionar a un ángel, y usted hoy se enfrenta entre seguir las enseñanzas de un hombre o las enseñanzas de Jesús, ¿cuáles va a seguir? En mi caso, la respuesta es obvia, las de Jesús. Seguimos al siguiente punto, la compañía. Hechos 12, 10. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Mira, al leer ese versículo, lo que uno puede percibir era que Pedro y el ángel no eran visibles, ¿cierto? Habían guardias y habían soldados. Si ellos se hubieran dado cuenta que Pedro estaba saliendo, pues lo hubieran detenido, pero eso no pasó. O sea, definitivamente es que Dios no escatima ninguna forma para ayudar a sus siervos a cumplir la misión que deben cumplir. Aquí es muy evidente el milagro que hizo con Pedro. Y saben, cuando se le sirve al Señor uno ve pasar alrededor de unas cosas tan maravillosas. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Lo que ayer teníamos de poder adquisitivo hoy se ha visto bastante reducido. Y uno empieza a preocuparse. Pero definitivamente Dios a uno no lo suelta de su mano. Yo me dedico a servir al ministerio a tiempo completo, no tengo un sueldo por ello. Y yo agradezco profundamente a quienes me ayudan económicamente, como lo hacen en oportunidades el Ministerio Pasión Life, como lo hacen nuestra querida Nubia, como lo hace mi hija, y a otros que me ayudan incondicionalmente, como es Harold y Gloria. Y bueno, pero por supuesto que mi esposo ocupa el lugar preponderante allí porque él me ayuda económicamente y solidariamente permaneciendo en nuestro hogar cuando yo debo salir. Y bueno, en esos días que estaba aquí por el tema de la pierna, como ustedes saben, operada, entonces pues ni modo de moverme tanto y realmente me da risa cuando la gente lo saluda, entonces, uy, por fin la tiene quieta. Y no es una persona, es todo el que habla con él. Entonces digo, wow, sí me muevo como todo en la casa. Y él me ayuda mucho, siempre me ha ayudado a salir adelante. Primero me ayudó a lograr llegar hasta ser coronel y hoy me ayuda a que yo pueda estarle sirviendo a Dios y sé que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro nieto y él es incondicional. No tengo como agradecerle tanto a Dios por el hombre que me regaló. Bueno, como les decía, yo no tengo sueldo por ello, pero Dios compensa de unas maneras maravillosas. Mi hija está en Dubái, mi hija es una guerrera y Dios le abre unas puertas maravillosas y yo ahí veo la fidelidad de Dios. Con mi hijo también veo unas cosas extraordinarias, él está con su banda musical y de pronto para poder participar en los concursos tenía la necesidad de hacer un video, lo ayudaron de la universidad, un amigo de mi hija, un amigo muy especial, hizo un gran evento y lo invitó a que él diera su concierto allí, hicieron la grabación en el lugar top en ese momento de Bogotá y me dice, wow, esas son las cosas que Dios hace. Y ahora, bueno, él tenía ya su video que le entregan de la universidad y tenía que editarlo y las ediciones no son baratas. Y contactamos a un amigo y lo hizo, uy, pero por muchísimo, muchísimo menos del valor comercial que tiene eso. ¿Y quien nos da todo? Nuestro buen Padre Dios. Fíjense que así como Él lo hace conmigo,
como lo hace con mi esposo, yo sé que Él lo hace con cada uno de ustedes, porque ustedes todos son hijos de Dios. Y porque en la medida en que ustedes o lo obedezcan, y en la medida en que ustedes ayuden a que otros conozcan de Él, Él hará cosas tan maravillosas como las que hizo con Pedro, cosas tan especiales que si aún tiene que hacer que seamos invisibles, Él lo va a hacer, porque Dios es justo y Dios recompensa. Dios siempre cuida de sus hijos y hallará la forma para ayudarlos. Tengan en cuenta la enseñanza en Mateo 6, 25 al 26. Por lo tanto, les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? El Padre nunca los soltará de su mano y siempre, siempre los cuidará. Vamos a nuestro último punto de hoy, el entendimiento. Hechos 12:11. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Frente a esa experiencia sobrenatural de Pedro, él en su momento no tenía plena conciencia si se trataba de una visión o si de verdad estaba viviéndolo en realidad, hasta que por fin como que se da cuenta y dice: uy, oiga, las cosas sí están sucediendo en realidad. Él había sido librado de lo que la gente de su propio pueblo le hubiera alegrado, ¿cierto? Y era que le hicieran daño. En el versículo original en griego, cuando se menciona pueblos eslavos, no se refiere, y quiero que aquí lo tengan claro, porque muchas veces en las traducciones tratan de hacer parecer como si fueran unos contra todos, o sea, como si la iglesia hubiera nacido en su momento apartada de los judíos, entonces fuera desde allí la iglesia y los judíos aparte. No, en este caso ese lado se refiere a parte de su propio pueblo. Y en realidad debía ser así, pues obviamente estarían unos muy felices y encantados con que le hubieran hecho daño a Pedro, y esos serían los que estaban de acuerdo con que hubieran matado a Jesucristo. Pero también estaban los creyentes, los que creían en Jesús como el Mesías, que se estaban conformando en estaban haciendo comunión, esa nueva hermandad. O sea, a ellos no les hubiera alegrado, y también eran judíos, no les hubiera alegrado pues que a Pedro le hubieran hecho daño. Pero también conociendo a la humanidad, uno podría llegar a asegurar que a la mayoría de las personas, o sea, el grueso de las personas, en realidad no le importaba lo que hubiera sucedido con Pedro. Los que estaban como les decía antes, los que tenían mayor relación con Herodes, pues ellos sí se hubieran alegrado, ¿cierto? Porque la intención de Herodes de tener a Pedro encarcelado probablemente era asesinarlo igual que a Jacobo, y entonces él seguiría congraciándose con ellos. Pero viéndolo así, obviamente no era todo el pueblo judío, o sea, no era que todo el pueblo se fuera a alegrar. Y esta última parte me llegó, cuando la estaba escribiendo, me llegó una reflexión, ¿no? Lo que puede significar para uno u otro lo que pasa a su alrededor. Y empecé a pensar en la indiferencia que en general tiene el pueblo, porque la gran masa es indiferente. Y pensaba en nuestro país y lo veía, porque cuando hay votaciones, no es la mayoría en realidad de los que tienen la posibilidad de votar los que votan. Y finalmente quienes queden hacen lo que les parece y no siempre de la mejor manera. Hoy en día estamos viviendo el caso con un gobierno que nombra personas que no cuentan con la suficiente idoneidad para ocupar los cargos de mayores responsabilidades en nuestro país. Y fíjense que no fue la elección de la mayoría de los colombianos, sino un grupo de colombianos que participaron, porque la mayoría en realidad fueron indiferentes.
Pedro entendió lo que estaba sucediendo. Y hoy, los colombianos deben ser entendidos en los riesgos que enfrenta la familia y la sociedad para actuar conforme a ello. Amén. En conclusión, las cadenas para el creyente son el pecado porque le quita la libertad de mantener comunión con Dios. Pero este se libera cuando renuncia al pecado, sea el que sea, y cumple la voluntad de Dios. Los hijos de Dios tienen la luz del Espíritu Santo dentro de ellos y esto hace que puedan brillar y ser de influencia para los demás. La obediencia a Dios trae bendición. La oración y la acción van de la mano. Manténgase siempre en la voluntad del Señor. Dios siempre está allí acompañando a sus hijos, ayudándolos a cumplir el propósito que tiene para su vida. Hay que ser como Pedro, entendidos en los tiempos y actuar. No es hora de callar, sino de levantar la voz en favor de los principios y valores cristianos en los que se ha formado nuestra nación. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, queremos saber pedidos de oración. ¿Quién tiene pedidos de oración especiales en el día de hoy? Por nuestros niños, realmente nuestros hijos. Sí, por los niños de Colombia, por los hijos, por los nietos, por los sobrinos, por nuestras nuevas generaciones, Neiro, porque esa ley definitivamente no pasa, la archiven ahora y no la puedan volver a presentar jamás. Por la mamá de Marladies, que ayer estaba pidiendo oración, porque se terminó de recuperar también la mamá de Dani, la mamá de Marta también. ¿Algún otro pedido de oración? Sí, señora. No perdón. Dígala, Andrés. Nudiecita, sí, ya, no tengo los dos nietecitos chiquitos, Lucas Benjamín y Jonathan David, están afectaditos, entonces como que les repite esa gripita, esa tosecita, ese malestar, entonces ya lo llevaron a la clínica, estuvieron una semana y ayer volvieron otra vez con esa molestia, entonces por ello. Okay. En el nombre de Jesús, gracias. Andresito. Yo quiero pedir pues ella ahorita ya acabó unas sesiones de quimioterapia y a partir de la otra semana va a empezar unas cada 8 días. Entonces ya como ya el proceso de ella es totalmente distinto al de Tata, sin embargo, pues se ha visto bien afectada en parte emocional y como ya perdió todo el cabello, ya está calvita, entonces ella en este momento anda muy desanimada y desmotivada y dice que ya no quiere recibir más, que ya, entonces es como para pedir por ella y cambio su fortaleza espiritual para asumir su fortaleza de salud física. Es de Yanira, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces iniciemos. Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Yahushua, hoy vamos a ejercer la autoridad que tenemos en su santo nombre para permitir que tu Espíritu Santo fluya con sanidad a través de nosotros. Así que sobre la mamá de Marladies desatamos palabras de sanidad. En el nombre poderoso de mi Señor Yahushua, eliminamos de su cuerpo toda enfermedad. También, Padre, sobre la mamá de Dani decretamos sanidad en el nombre poderoso de mi Señor Yahushua. Sobre la mamá de Marta también declaramos sanidad, la levantamos en sanidad en el nombre poderoso de mi Señor Yahushua. Hoy te doy gracias, Señor, porque nosotros hemos orado por Lucas Benjamín y Jonathan David. Hoy ratificamos, Señor, ese decreto de sanidad sobre ellos dos. Hoy decretamos que son levantados en sanidad, Señor, que no hay ninguna enfermedad que pueda tocar sus cuerpos. Te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que la victoria es nuestra. Hoy también te colocamos a Deyanira. Padre, te pedimos la sanes espiritualmente y físicamente, Señor. Que tu Espíritu Santo la levante con fortaleza. Que tu Espíritu Santo la haga sentir tu presencia en ella, Señor.
Que sea tu Espíritu Santo quien obre, Señor. Eliminamos de su cuerpo todo cáncer, limpiamos de su cuerpo todo cáncer en el nombre poderoso de mi Señor Josué. Declaramos que cualquier secuela que haya pretendido dejar el cáncer en ella es eliminado en este momento. En el nombre poderoso de mi Señor Josué, te damos gracias. Padre, también te colocamos hoy a todos los niños y la juventud. Señor, nos unimos aquí porque tú dices en tu palabra que donde hay 2 o 3 personas, tú estás en medio, tú respaldas, que si nos ponemos de acuerdo en oraciones, tú estás en medio, que lo que nosotros pidamos será hecho. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Josué, que sea anulada, Señor, esa ley que pretende sexualizar a los niños y a la juventud. Pedimos, Señor, que sea anulada, que sea destrozada por ti, Señor. Que no sea aprobada y que sea archivada para que más nunca se vuelva a tocar un tema de eso aquí en Colombia, Padre mío. Hoy declaramos el triunfo tuyo. Hoy declaramos, Señor, que nuestras oraciones son escuchadas y bendecidas y respondidas por ti en el nombre poderoso de mi Señor Josué. Amén, amén y amén. 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 Bueno, mis amados, les recuerdo, el día miércoles tenemos lectura y oración, 8 de la noche. Los esperamos a todos ustedes. Dios los guarde y los bendiga. Buenas, me despido de todos. Chao Dani, chao Harold y Gloria. Chao, bendiciones Chao para Dani, todos. chao Nene. Chao, Chao Harold, Vicky, chao, Nene, chao chao, Indy, chao, Ah, Dios me lo chao, bendiga. chao amiga Chao, Vinci, pastor. chao Adiós. Jefferson, Feliz chao Nuria, Dios descanso. bendiga a todos. Bendiciones. Hasta luego. Y sean muy bendecidos. Tú también. Chao. Dios te Amén. bendiga. Chao. Amén. Tarde, chao. Gracias, pastor, la bendiga. Yo me gustó mucho la palabra. Bueno, todas las palabras. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Chao.